Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas más importantes y a la vez más misteriosas de los Evangelios, el reino de los cielos. Y vamos a intentar entenderlo usando el mismo método que se usó para explicarlo por primera vez, a través de historias. A ver, pongámonos en situación. ¿Cómo comunicas un concepto tan abstracto, tan enorme, como el reino de los cielos a todo el mundo, desde la gente más culta hasta un agricultor? Ese es el gran reto. Y la solución fue una herramienta de enseñanza súper potente, la parábola, o mashal en hebreo. Y ojo, no es un cuento para niños, es una historia diseñada para que una verdad más profunda te haga clic por dentro, para que cada uno descubra el mensaje por sí mismo. Este método de usar parábolas, además, no salió de la nada. Era parte de una tradición de enseñanza muy rica. Los grandes maestros, los rabinos de la época, también las usaban porque sabían que eran increíblemente eficaces para transmitir ideas complicadas. De hecho, en la forma de interpretar las escrituras, había como dos grandes estilos. Por un lado, el Midrash halágico, que era muy técnico, deductivo, basado en reglas fijas, y por otro, el Midrash agadágico, que era mucho más libre, creativo, y usaba precisamente historias y metáforas. Y claro, este último era el que conectaba de verdad con la gente de la calle. Es que esta idea de buscar un significado más profundo estaba por todas partes. Se veía un sentido oculto en todo, desde los grandes relatos hasta en la forma o el valor numérico de cada letra del alfabeto. Fascinante. Vale, pues vamos a ver el primer grupo de parábolas. Estas se centran en dos preguntas que son clave. ¿Cómo empieza el reino? ¿Y qué valor tiene? Y las respuestas, como veremos, se encuentran en cosas muy cotidianas. La primera imagen nos la da la botánica. La parábola empieza así, con algo tan pequeño, tan aparentemente insignificante como un grano de mostaza. La historia es sencillísima, pero muy potente. Fíjate en la progresión, de lo más pequeño a lo más grande, de ser casi invisible a dar refugio y protección a otros. Así que el mensaje central es este. El reino no empieza con fuegos artificiales, sino con algo minúsculo. Pero, una vez que echa raíces, su crecimiento es brutal e imparable. La siguiente parábola nos lleva de la huerta a la cocina y refuerza la misma idea de crecimiento, pero con un matiz distinto. Esta vez, lo que provoca el cambio está oculto. Aquí el foco está en el crecimiento interno. A diferencia del árbol que crece hacia afuera y todo el mundo lo ve, la levadura trabaja desde dentro, en silencio, sin que te des cuenta, hasta que ha transformado toda la masa. Es un crecimiento que lo impregna todo. Bueno, ahora cambiamos de tema. Dejamos el cómo crece el reino para pasar al cuánto vale. Y aquí el lenguaje se vuelve radical. Esto no es una simple inversión, es un acto de alegría absoluta que te lleva a hacerlo todo por conseguirlo. La siguiente historia, la de la perla, cuenta lo mismo pero desde el punto de vista de un experto. Aquí no es un golpe de suerte en un campo, no. Este es un profesional que sabe lo que busca y cuando encuentra la pieza perfecta, el culmen de su búsqueda, no lo duda un segundo. El punto central de estas dos historias es demoledor. El reino de los cielos no es simplemente algo valioso, es aquello por lo que todo lo demás pierde su valor en comparación. Exige nada menos que un cambio total de prioridades. Vamos a pasar ahora al último grupo de parábolas, y estas tienen un tono diferente, más serio. Ya no se centran en cómo empieza o cuánto vale, sino en el resultado final, en una clasificación que, parece, es inevitable. Esta es probablemente una de las parábolas más dramáticas, porque aquí se introduce un conflicto, un enemigo, un acto de sabotaje deliberado en el propio campo del reino. Aquí el simbolismo es súper explícito. El trigo y la cizaña, lo bueno y lo malo, crecen juntos. Y la instrucción es muy clara. No hay que intentar separarlos antes de tiempo. Hay que esperar a la siega, al final, para hacer la clasificación definitiva. Y esta parábola, la de la red, usa otra metáfora muy común, la pesca, para ilustrar exactamente la misma idea. La red, que es el reino, lo recoge todo, sin hacer distinciones, peces de todo tipo. El mensaje de estas dos últimas historias es claro y directo. En esta fase en la que estamos, el reino lo incluye todo, es una mezcla. Pero que nadie se equivoque, llegará un momento de juicio en el que se hará una separación final. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que hicieron los propios discípulos. Oye, si el objetivo es enseñar, ¿por qué usar un método que parece que esconde el significado en vez de dejarlo claro? La respuesta que se da en el texto es fascinante. Es toda una paradoja. Las parábolas, al parecer, tienen una doble función. Por un lado, revelan la verdad a los que están receptivos y por otro se la ocultan a los que no tienen un interés real. En el fondo, una parábola no te impone una verdad, te la propone. Te exige que participes, que pienses,
y al hacer eso funciona como una especie de filtro espiritual que selecciona a la gente según la disposición de su corazón. Y para rematar la importancia de este método, el texto lo conecta con una antigua profecía, lo que presenta las parábolas no como una simple técnica para enseñar, sino como el cumplimiento de un plan divino para desvelar verdades eternas. Así que la pregunta final que estas historias nos dejan flotando después de tantos siglos es esta. Si estas parábolas funcionaban como un filtro para los que escuchaban en aquel momento, ¿qué revelan de nosotros cuando las escuchamos hoy?